Ya, muy buenas noches. Vamos a empezar. La anterior hemos visto lo que era la intersección de conjuntos. Eh, bueno, cuando existe la intersección de conjuntos entre dos conjuntos A y otro conjunto B, ya se representa de la siguiente manera: A y un medio círculo hacia abajo, B. El conjunto formado por todos los elementos que componen tanto a A y B, ¿ya? Eh, se conjuncionan de tal manera de que aquellos elementos que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B pertenecen a la intersección, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un conjunto que va del 1 hasta el 7 y otro conjunto que va del 5 hasta el 9, ¿ya? Entonces se toma en cuenta aquellos que se repiten tanto en el conjunto A y también en el conjunto B. A esos nosotros denominamos intersección, ya estos dos que existen acá. Ya entonces la intersección de A, intersección B, es para cada uno de los elementos de X, tal que X pertenece al conjunto A y X también pertenece al conjunto B. Ya es lo que indicamos. Se puede representar también de esta manera, ya, de algunos conjuntos de intersecciones. Ya, por ejemplo, si A y B no son comparables, ya. Si A y B son comparables, ya si se pueden comparar. Si A y B son conjuntos disjuntos, ya que no están juntos, ya entonces estos dos se separan. O no existe la intersección entre cada uno de ellos. Ya, en acá, estas son las propiedades de la intersección. Acá en la diapositiva está mal, no, los números. A intersección A es igual a A. A intersección B es igual a B intersección A, ¿ya? Pues la propiedad de conmutativa, tanto A intersección B es igual a B intersección A. Luego A intersección conjunto vacío es igual a conjunto vacío. Y A intersección conjunto universal es igual a A. A intersección B intersección C es igual a intersección B intersección C. ¿Ya? Puede conmutarse, se pueden agrupar de diferente manera. Luego también tenemos que A intersección B intersección C puede ser igual a intersección B intersección A intersección C. ¿Ya? Esa es la propiedad distributiva. O también puede ser distribuido a intersección B intersección C igual a intersección B o intersección A intersección C. ¿Ya? De las dos maneras se puede distribuir. Luego la diferencia de conjuntos. Cuando hablamos de diferencia nos referimos a que cuando existe elementos que puedan eh, representarse tanto en el conjunto A como en el conjunto B, estos se restan. Sería más o menos la inversa de la anterior de la intersección. Y en la intersección, por ejemplo, acá sacábamos solamente aquellos elementos que estaban tanto en el conjunto A y en el conjunto B. En este caso, en la diferencia de conjuntos, lo que se tiene es todos aquellos elementos que tenemos iguales en este lado y en este otro, directamente se restan y solamente quedarían los elementos que no son iguales. ¿Ya? Por ejemplo, acá el 1, 2, 3, 4 no está en ambos conjuntos. ¿Ya? En 5, 6, 7 tampoco estaría. ¿No? Entonces el 5, 6, 7 se va quitando. Fíjense que aquí tenemos el 8 y el 9. El 8 y el 9 no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos restando del conjunto A, estamos quitando el conjunto B.
¿ya? Entonces, solamente del conjunto A, quitamos todos aquellos elementos que se repiten en el conjunto B. Entonces, por tal motivo, solamente quedaría 1, 2, 3 y 4, ¿ya? El 8 y el 9 no toman en cuenta, ¿por qué? Porque estamos restando desde el conjunto A, el conjunto B, solamente se le quita al elemento A, ¿ya? Así es. Entonces, A menos B es igual a todo elemento X que pertenezca al conjunto A y donde X no pertenezca al conjunto B, ¿ya? Entonces, solamente aquellos conjuntos que estén dentro del conjunto A, pero que no estén dentro del conjunto B. Solamente esos elementos se toman en cuenta para la diferencia de conjuntos. Luego hay una pregunta que ya hemos saldado que dice A menos B es igual a B menos A. ¿Ya? Entonces, el conjunto B menos A, que se representa B menos A, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. Ya tal como hemos dicho hace rato, ¿no? Aquí, por ejemplo, si colocamos, volvemos a ver el mismo conjunto. Si restamos del B, el B tiene el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y el A tiene del 1 hasta el 7. Entonces, ¿qué elementos del A se encuentran también en el B? Esos ya no se colocan en B menos A, que sería el 8 y el 9. ¿No? Entonces, aquellos elementos que se encuentran en el conjunto A ya no se escriben y solamente quedan el 8 y el 9. Ya a eso se refiere con las diferencias de conjuntos. Entonces, A menos B no es igual a B menos A. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya, entonces, representaciones gráficas de las diferencias de conjuntos sería A menos B. Son no comparables, ¿ya? Donde tenemos A menos B. Se toma todos aquellos elementos que no se encuentran dentro de B tampoco. Ya solamente el que está pintado. Y si A y B son comparables, entonces todos los elementos que se encuentran fuera del conjunto B. Esos serían los únicos que se toman en cuenta. Y si A y B son conjuntos disjuntos, entonces solamente se tomaría en cuenta el elemento A. ¿Ya? O sea, no, como no están juntos los dos conjuntos, entonces no se resta nada del elemento A. Entonces solamente quedan todos los elementos que contiene el elemento A. Luego tenemos lo que sería la diferencia simétrica, ¿ya? Donde el conjunto A, diferencia simétrica de B, que se representa por A y un triangulito B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A menos B o a B menos A. Acá en el ejemplo, por ejemplo, tenemos el A, que es del 1 al 7, y el B del 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están tanto en A y B, pero no se encuentran, digamos, repetidos dentro de ninguno de los dos? ¿Ya? Entonces sería 1, 2, 3, 4, que no está en B, y también el 8 y el 9, que no está en A. ¿Ya? Entonces la unión de esos dos conjuntos o esos subconjuntos son todos los elementos de la diferencia simétrica en B. ¿Ya? Entonces, más o menos se representa para todos los elementos X que pertenecen a A menos B o que también pertenecen a B menos A. ¿Ya? Del anterior lo que hemos sacado, lo mismo, es la unión de esos dos conjuntos. Ya a eso llamamos diferencia simétrica. ¿Ya? Y también podemos afirmar que tanto que A diferencia simétrica es igual a B menos B unión B menos A, ya que sería todos estos extremos que están pintados. Donde también se puede expresar también de la siguiente manera, que sería, es una igualdad, ¿no? Que A unión B menos A intersección B, ¿ya? Entonces,
haciendo esta operación también obtenemos lo que sería el resultado, solamente los elementos que se tienen fuera del conjunto, ¿ya? O de la intersección de ambos. El complemento de un conjunto, ¿ya? El A complemento es todos los elementos que se encuentran fuera del conjunto. Ya, por ejemplo, dando un conjunto universal U y un conjunto A, se llama complemento de A al conjunto formado por todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto A. Y su notación está por A con con un acento ahí, ¿ya? O con una comilla simple, o A complemento, que sería A sub C. Ya simbólicamente podríamos representarlo indicando que A complemento es todos los elementos tal que X pertenece al universo, ya, o al conjunto universo, y X no pertenece a A. O sea, todos los elementos que estén fuera de ese conjunto pertenecen a A. Por consiguiente, sería A complemento sería igual a U menos A. Ya, esa es una de sus igualdades. Ya, como ejemplo tenemos el conjunto que siempre hemos utilizado, que sería el universo de 1, 2, 3, todos los números del 1 al 9, No, donde haga A chiquito. solamente es los elementos Mira. 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ya? Por tal motivo, representándolo, tuviéramos de que el No. elemento A o el conjunto A sería todos los elementos 1, 3, 5, 7, 9. Y el universo estarían todos aquellos que no se encuentran acá, ¿no? Sería el 2, el 8, el 4 y el 6. Entonces, el A complemento son todos los elementos que se encuentran fuera de A, pero que pertenecen al No. conjunto universo, que sería A complemento. Igual a 2, 4, 6 y 8, ¿ya? Los que están fuera del conjunto A. Las propiedades del complemento sería que A complemento y A complemento complemento o complemento dos veces sería igual a donde A intersección A complemento sería igual al conjunto universo, A unión conjunto complemento sería igual al conjunto vacío, el complemento de U, ya, o del conjunto universo sería A, el conjunto vacío, y el complemento del conjunto vacío es igual a U, ¿ya? Estas propiedades entonces hay que ir anotando. Les voy a pasar una tablita donde se encuentra todo eso, todas las propiedades de todos los... No hagas, me voy a enojar y te voy a pegar. De todas las propiedades y conjuntos que hemos visto, ¿ya? Eso les voy a pasar para que tengan un resumen. A ver, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los conjuntos 1, 4, 7, 10 hasta 34. Y tenemos los elementos 2, 4, 6 hasta el 26. El C, 3, 7, 11, 15 hasta el 31. ¿Ya? Estos dos lo vamos a expresar por B y C por comprensión. ¿Ya? El primer resultado vamos a utilizarlo por comprensión. Primero vamos a ver cómo se determina el conjunto, ¿no? Cada conjunto está analizado. Si analizamos, tenemos que el primer elemento va a ser 1 más 3 por 0, ¿ya? Está empezando desde el 0. Ya la posición, este es el 0, 1, 2, 3 y así hasta el 11. Ya estamos empezando con la posición 0. Todos son sumados y multiplicados por 3. ¿Ya? Entonces 1 más 3 por 0, 3 por 0, 0, 1. El siguiente elemento va a ser 1 más 3 por 1. ¿Ya? Esa es la posición. El siguiente elemento va a ser 1 más 3 por 2. Y el otro 1 más 3 por 3 y así. ¿Ya? Hasta llegar a la posición 11, que sería 1 más 3 por 11. Ya, entonces tenemos que saber cómo se está moviendo, digamos, el conjunto para poder expresarlo por comprensión. ¿Ya? Acá tenemos el primer conjunto, ¿no? El conjunto A.
Entonces, este se está moviendo de esa manera. Entonces, el conjunto A va a ser igual a 1 más 3 sobre n, digo 3 por n, tal que n pertenece a los números naturales y n es menor o igual a 11 y mayor a 0. Mayor o igual a 0. Entonces empieza desde el 0 hasta el 11. Ya en ese intervalo va los números. Donde n, el número de elementos que se tienen es igual a 12. ¿Por qué? Porque son 12 elementos empezando desde el 0. ¿No ve? Ya 0, 1, 2 y hasta el 11. Ya, entonces, esta es la forma de nombrar por comprensión. ¿Ya? Entonces, en las prácticas, cuando se les diga cómo o deben nombrar, digamos, un conjunto por comprensión, entonces esta es la forma. Eso ya hemos visto, ¿no? En la anterior clase, cuando es por comprensión y cuando es en forma desglosada o simple. Ya luego tenemos los elementos de B, que son 2, 4, 6, 8 hasta el 26, donde todos son los números pares. Ya 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 8, 10, 16 y así hasta el 26, que sería el número 13. Entonces aquí estamos indicando que va a ser B, va a ser igual a 2 por n, tal que n pertenece a los números naturales y n es menor o igual a 1 y menor o igual a 13. Ya aquí se ha bajado acá. El n o la cantidad de elementos que tiene el conjunto es 13, ¿no? Empezando desde el 1 hasta el 13. Entonces también está indicado por comprensión. Ya ese es el resultado del primer inciso. Ahora el otro conjunto. Ya, los del conjunto C, igual también es de la misma manera que el anterior, solamente que empieza en el 3. Ya empieza en 3 más 4 por 0. Ya, donde 4 por 0 nos va a salir 0, 3. 3 más 4 por 1, 4 más 3, 7. 3 más 4 por 2, 11. 3 más 4 por 3, 15. 3 más 4 por 7, 31. ¿Ya? Entonces, de esa manera nos damos cuenta cómo está yendo, digamos, la serie de números que pertenecen al conjunto C. Entonces, ¿cuál sería la fórmula o la función que representa, digamos, ese conjunto? Sería que C es igual a 3 más 4 por n, tal que n pertenece a los números naturales y también que n es mayor o igual a 0 y menor o igual a 7. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tiene? Desde el 0 hasta el 7, 8 elementos. ¿Ya? Tiene 8 elementos. Luego, tenemos que expresar B y C por comprensiones. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos. Entonces, ya tenemos que B y C, como hemos quedado, que era 3 más 4 por n, tal que n pertenece a los números naturales y n es mayor a 0 y menor a 7. Y ahí tenemos los dos elementos, tanto B y C. Ahora dice calcular NB más NA. ¿Ya? Si nosotros hacemos la suma de la cantidad de elementos que tienen cada uno, ¿ya? Entonces, N12 más 13, tendríamos 25. ¿Ya? 25 elementos. Ya es tal cual era el segundo elemento. Ahora aquí dice hallar B, conjunción B y C menos A. ¿Ya? Y teniendo esos elementos, entonces, a ver un ratito. Acá, ¿no ven? Ya entonces tenemos todos los elementos, lo hemos colocado acá, lo hemos desglosado, ¿ya? Sabemos que A intersección B está formado por los elementos comunes tanto A y B. Entonces, ¿cuáles son los elementos comunes? El 4, luego tenemos el 10, el 16 y el 22. ¿Ya? Esos son los elementos que tienen comunes ambos. ¿Ya? Entonces, ahí ya está representado. Ahora, C menos A está formado por los elementos de C que no pertenecen a A. ¿Ya? C menos A. Entonces, todos los elementos que están en C, pero que no estén acá. ¿Ya? Entonces, todos los elementos los vamos restando.
Acá, por ejemplo, en C tenemos, a ver, 7, 11, 19, 13, 27, 31. ¿Ya? 31 menos A, dice. Entonces, 31 está en A. Entonces, este elemento se resta. ¿No ven? Luego también tenemos otro elemento que se repite en A, que sería el 7. Entonces, ese elemento también se resta. Luego tenemos, a ver, 13, 10, 11, 16, 19. El 19 también igual se resta. ¿No ven? Y solamente nos va a quedar los elementos 3, 11, 15, 23 y 27. Ya entonces son ejercicios simples que nos ayudan, ¿no?, a completar utilizando lo que ya hemos visto, lo que son las intersecciones, las uniones y demás. Ya, a ver, aquí hay otro ejercicio. Por ejemplo, tenemos dos conjuntos. Bueno, tenemos un conjunto de conjuntos donde G es el conjunto 1, el conjunto 3, punto y coma 5, punto y coma 7 y 10, ya es un conjunto dentro de otro conjunto, y el 11. Determina si es verdadero o falso, dice, ya. El conjunto vacío está dentro de G, ya. Entonces nosotros estaríamos diciendo que si es que está o no está el conjunto vacío dentro de G. Ya, entonces vamos a ver. Observa los elementos que tenemos. Ya tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 10 y el 11. Ya el conjunto vacío se encuentra dentro de G. Es verdadero, ¿por qué? Porque vacío está incluido en todos los conjuntos. ¿Ya? Todos los conjuntos tienen un conjunto vacío. ¿Ya? Porque es vacío. Acá, por ejemplo, aquí podríamos colocar punto y coma y un vacío más. Como es un conjunto de conjuntos, entonces se supone que está un conjunto. Si solamente fueran elementos, ¿ya? Eso implicaría que no habría un conjunto dentro de este. ¿Por qué? Porque no es un conjunto de subconjuntos. ¿No? Ahora, el elemento 3 pertenece al conjunto G, ¿ya? Es verdadero porque 3 es un elemento del conjunto G, ¿no? Luego, el conjunto con subconjunto 7, punto y coma 10 pertenece a G, es falso porque el que tenemos acá es un subconjunto tanto de 7 y 10, ¿no? Donde, y no es un subconjunto el 7, ¿ya? Si se fijan, acá está con llaves y este no, ¿no? Entonces ahí no es lo mismo. Luego, acá tenemos sí, el conjunto, si el conjunto con subconjunto 3 y 1 no están incluidos en G, ¿ya? Es falso porque este no es un elemento de G, ¿ya? Aquí no existe este elemento, ¿ya? No existe el subconjunto con conjunto 1 y 3, ¿no? Aquí solamente tenemos el 3, ¿ya? Esto no es lo mismo que esto, ¿ya? Por las llaves, ¿ya? Entonces no pertenece. Entonces no es un elemento, no podemos indicar que pertenezca o no pertenezca. Acá ahora el 1, el 5 y el 11, nos fijamos, tenemos el 1, el 5 y el 11. El 1 y el 5 y el 11 están dentro del conjunto G y es verdadero, ¿no? Entonces sí está dentro del conjunto G, ¿ya? Entonces nosotros podemos identificar cada uno de los elementos y ir respondiendo de esa manera. En el examen o en la práctica que se les va a dar, ya los ejercicios van a ser similares, ya donde se van a hacer las preguntas y si es verdadero o falso y así. Ya, y ustedes ya tienen que saber identificar, ¿no? ¿Dónde están los conjuntos? Según a lo que hemos ido viendo, según las propiedades y demás. Luego, dados los conjuntos, aquí tenemos tres conjuntos, P, M y T, tal que X pertenece a los números naturales y tenemos una ecuación acá, ¿ya? Y también tenemos otro que es un conjunto M, donde X tal que 4 pertenece a N, ¿ya? 4 dividido entre X, digo, entre 4 pertenece a los números naturales, tal que X sea menor o igual a menos 4, pero sea menor a 21,
ya x menor a 21. Y otro conjunto T donde x pertenece a los números reales, tal que x al cuadrado menos 9 y x menos 4 sea igual a 0, ¿ya? Entonces debemos calcular m menos t menos p, ¿ya? Y también calcular la potencia de m menos t. Y también calcular m intersección t menos p, ¿ya? Entonces para eso podemos ver, primero vamos a ir viendo cada uno de los conjuntos. Ya como es una ecuación de segundo grado, entonces podemos factorizarla y responderla, donde vamos a tener dos resultados, ¿ya? X igual a un medio y x igual a menos 3, ¿ya? Haciendo el despeje, se observa que x pertenece a los números naturales, entonces p es igual a menos 3, ¿ya? Porque dice acá, pertenece a los números naturales. Números enteros, perdón. ¿Ya? Entonces, como pertenece a los números enteros, entonces tenemos a menos 3. Ahora el otro conjunto, el conjunto sería M. ¿Ya? Este no pertenecería a ese conjunto. ¿Por qué? Porque acá está un medio. ¿Ya? Un medio no pertenece a los números enteros. ¿Ven? Acá, por ejemplo, tenemos otro que donde M es X dividido entre 4, donde pertenece a los números naturales, que van a ser los valores que estén entre menos 4 hasta 21. Entonces se reemplaza acá directamente, no todos los valores que se tienen. ¿Ya? Entonces los valores de X serían 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Ya? Pero los elementos M se obtienen dividiendo X entre 4. Por lo tanto, los elementos que se pueden tener son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ya? El 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Qué elementos se pueden obtener? Si acá, digamos, colocamos 4, 4 entre 4, 1. Luego tenemos el otro, el 8, 8 entre 4, 2. Luego tenemos el 12, 12 entre 4, 3 y así. ¿Ya? Entonces solamente son esos elementos los que tenemos dentro del conjunto M. ¿Ya? Ya está también representado de esa manera. Primero hay que representarlos para después hacer las operaciones. Luego tenemos lo que sería el otro, ya donde x pertenece a los reales, tal que x al cuadrado menos 9 sea igual a x menos 4 igual a 0. Ya cada uno, como ya está acá, ya tenemos los resultados. Ya acá teníamos que x menos 4 va a ser igual a 0, o sea, x igual a 4. Y el otro tendríamos que x va a ser igual a 9, sacando su raíz, tuviéramos dos raíces, ¿no ve? Cuando se trata de sacar raíces, la raíz siempre tiene dos signos, uno positivo y uno negativo. Entonces acá tenemos dos signos, negativo y positivo. Por tanto, tuviéramos que el conjunto T estaría dado por menos 3, el 3 y el 4. Ahora si calculamos M menos T menos P, ¿ya? Entonces podemos hacer primero esto, ¿no ve? T menos P primero, donde vamos a tener T, que sería menos 3, 3 y 4, menos 3, ¿ya? Como este se va a anular, entonces solamente nos queda estos otros dos, ¿ya? 3 y 4. Luego tendríamos que completar con el otro, ¿ya? Que sería 1, 2, 3, 4 y 5 del conjunto M, menos el conjunto 3 y 4, ¿ya? Teniendo en cuenta el conjunto 3 y 4, entonces estos dos ya no se toman en cuenta y solamente quedarían el 1, 2 y el 5, ¿ya? Entonces el primer ejercicio ya está resuelto. Luego tenemos el B, donde tendríamos que hacer primero la diferencia, ¿no? De la diferencia de estos dos, tendríamos que nos queda tanto el 3 y el 4. Estos dos estarían fuera, ¿ya? Y solamente nos va a quedar 1, 2 y 5, ¿ya? Y tenemos que la potencia
ya, de m menos t sería igual a 1, 2, el 1, 2, 1, 5, 2, 5, el 5, el 1, 2 y 5. Y el conjunto vacío. Ya, esos serían los elementos que nos quedarían, ¿no? Ya, la potenciación de m menos t. Ya, donde cada uno de los elementos se van haciendo todas las combinaciones posibles. El 1 con el 2, el 1 con el 2 con el 5 y el 2 con el 5 y el 5 también. Ya todas las posibles combinaciones que tendríamos entre m menos t, ya de este resultado. Luego tendríamos el otro que sería calcular m conjunción t menos p, ¿ya? Si hacemos la conjunción primero, ya tendríamos que 1, 2, 4, 5, 3, 4, 5 y el otro que sería menos 3, 4 y menos 3, 3 y 4. Ya, haciendo la conjunción, entonces todos los elementos se conjuncionan, ya, todos los elementos entran, ya, menos los que se repiten. Si se repiten, entonces solamente se coloca uno. Ahora lo que faltaría es menos P, ya, el conjunto P solamente es de menos 3, ya, y tomando en cuenta eso, entonces se anula este 3 con este, ya, 3 menos 3, entonces ese se va. Y nos quedaría solamente estos elementos que sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿ya? Entonces ya no nos queda mucho tiempo más. En la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios más. Ya, si hubiera alguna consulta, ahora pueden realizarla.